Muy buena tarde tengan todos ustedes, compañeros universitarios y compañeros simpatizantes de Morena. Sean ustedes bienvenidos al cuarto día del foro Reformas Estructurales, Vigencia y o Pertinencia, el cual está organizado por el Movimiento de Regeneración Nacional en coordinación con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hoy se hablará sobre la reforma laboral y la reforma educativa. Anteriormente, el lunes, estuvimos hablando de la reforma político-electoral y el martes de la reforma energética, para lo cual también les solicito a todos los compañeros universitarios que se sumen a esta lucha que el Movimiento de Regeneración Nacional está pidiendo para todos nosotros, en la cual se ha lanzado la campaña que nos pregunten a todos, en la cual se solicita la consulta popular para el 7 de julio del 2015. Esta, para llevarse a cabo, se pide como requisito el 2% del padrón electoral, el cual sería aproximadamente 1.600.000 firmas de ciudadanos. Sin embargo, Morena ha pedido y ha dicho que se recolectarán 2 millones de firmas, para lo cual les pedimos que también se sumen a esta lucha, que es para el beneficio de todo el país. Como sabemos, esta discusión de las leyes secundarias de la reforma energética se está llevando a la par de la Copa Mundial de Fútbol como distracción para el país. A continuación, pues, vamos a dar inicio con este foro que se tratará sobre la reforma laboral y la reforma educativa, para lo cual tenemos la presencia del maestro Martín Jiménez Arango y del doctor Pablo Moctezuma Barragán. A continuación, nos hablará sobre la reforma laboral el maestro Martín Jiménez Arango, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta universidad, maestro en Derecho por la Unidad de Estudios de Posgrado de la UNAM, cursó también la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo y un diplomado en Derecho Procesal del Trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Nacional de México. Es autor del libro Facultades y Competencias en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, editado por la UAPJO y el Centro de Investigación en Filosofía y Ciencias Sociales, Asociación Civil. Su función profesional la ha desarrollado principalmente en el ámbito de la Administración Pública Federal, desempeñándose en áreas jurídicas de la Secretaría de Energía, del Trabajo y Previsión Social, así como la de Gobernación. Pido un aplauso, pues, para el maestro Martín Jiménez Arango. Sí, se me escucha bien. Pues en primer lugar, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Me da mucho gusto regresar nuevamente a esta que es mi casa, mi universidad, mi escuela de Derecho, donde yo cursé la licenciatura hace poco más de 20 años. Quiero agradecer mucho la invitación que me hizo el rector Eduardo Martínez. Agradecer también a Salomón Jara y a Morena la amable invitación, que me siento honrado también de compartir el presidio del Estado aquí con Pablo Moctezuma, que es una personalidad, y quiero reconocer la lucha, la labor importante de Morena en estos momentos trascendentes para México. Creo que es indispensable una organización como la que defiende Morena. Creo que es muy necesario para México que haya un contrapeso a las decisiones que se están tomando. Yo voy a exponer brevemente el tema de la reforma laboral, de la que fui involuntariamente observador, dado que hace 20 años, como les platicaba yo, que terminé la carrera aquí en esta querida universidad, me fui por razones profesionales y académicas a radicar al Distrito Federal y empecé mi labor profesional como prestador de servicio social en la entonces
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Me acuerdo que sin conocer a nadie yo me inscribí ahí en un programa de servicio social y así inicié mi carrera en la administración pública. Y ahí los asuntos que veíamos en el jurídico empezaban a manejarse en los 90s, principios de los 90s, con mucha discreción, mucha secrecía. Dos aspectos fundamentales que eran la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que desde los 90 ya se veía desde la perspectiva del gobierno como una necesidad. Ellos tendrían sus razones. Entonces empezaron a manejar algunos proyectos ahí con mucha reserva, con mucha discreción, la necesidad de tomar medidas de todo tipo, desde reformatorias del organismo hasta la eventual extinción, por razones económicas, políticas, sociales, las que ustedes quieran. Y otro de los temas que también yo empecé a escuchar de oídas, porque no me permitía mucho tener acceso a la información, era el tema de la reforma energética. Desde los 90, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya se manejaban en el gobierno federal esos temas. Era la época dorada del neoliberalismo y posteriormente la Secretaría del Trabajo, también en el área jurídica me tocó conocer de los proyectos de reforma laboral. Pongo estos antecedentes en el tiempo porque resulta que 20 años después, esas reformas, que en ese momento eran proyectos de un porvenir incierto, pues nos estamos dando cuenta que ya son realidad. Voy a enfocarme nada más a la reforma laboral. La de Luz y Fuerza del Centro no es tema, la energética tampoco es mi tema, pero sí el tema de la reforma laboral. Y quiero comentarles ya concretamente en cuanto a la reforma laboral, un poco cómo fue el proceso, como primera parte de las tres partes de mi exposición. La segunda parte va a ser un poco hablar del tema del federalismo, que yo creo que es un tema muy vinculado con lo que está sucediendo actualmente en México, donde se está dejando muy de lado la autonomía de las entidades federativas de los estados. Estamos, creo que yo, fortaleciendo el presidencialismo, se está fortaleciendo el centralismo, y creo que estas cuestiones no son nada benéficos para la vida democrática, para la vida republicana de nuestro país. Y tiene que ver mucho con las reformas que se están llevando a cabo, con la reforma laboral, tiene que ver ese federalismo que no se ha podido llevar a cabo en México. Y la tercera y última parte, para cerrar mi exposición, va a ser una pequeña reflexión sobre la informalidad, que tiene que ver también con las cuestiones laborales, con las cuestiones de contratación, con las cuestiones del mundo del trabajo. Bueno, entonces empiezo platicándoles un poquito los antecedentes de la reforma laboral. Les decía yo que aproximadamente desde hace 20 años hubo varios intentos desde el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari de llevar a cabo una reforma laboral fundamentalmente pues tendiente a disminuir los conflictos para los empresarios. En el sexenio del presidente Zedillo hubo varios proyectos que fueron presentados, consensados con los sectores de la producción, con los sindicatos, fundamentalmente la CTM, y con las organizaciones patronales, Coparmex, Canacintra. Hicieron varios anteproyectos de reforma y se consumió el sexenio y no pudieron llevar a cabo ninguno de ellos. Al final, como una conclusión, dado que se acabó el tiempo, lo que se hizo fue presentar un proyecto de Código Procesal del Trabajo, que era como
lo que se podía avanzar. Se tomó la decisión, bueno, dado que no se puede hacer una reforma a las disposiciones de fondo de la reforma laboral, de la ley del trabajo, pues vamos por lo menos a tratar de hacer una reforma a las disposiciones procesales, a las disposiciones que regulan el procedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje, porque uno de los problemas de la justicia laboral siempre ha sido el gran rezago, la gran cantidad de expedientes que hay en las juntas y el demasiado tiempo que llevan los juicios. Ahorita el promedio de la sustanciación de un juicio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es aproximadamente de 4 años. Es una cosa demasiado larga, es un tiempo que no beneficia ni al trabajador y tampoco beneficia al patrón. Entonces, al final del sexenio del presidente Zedillo se intentó, por lo menos, presentar y dejar para el siguiente sexenio un proyecto de reforma a los procedimientos para hacerlos más ágiles. Y hasta ahí llegó. El siguiente sexenio, que fue el de Ernesto Zedillo, se abandonó lo que se había hecho por el sexenio anterior, eso sucede muy frecuentemente, y se inició de nuevo con la nueva temática de la nueva cultura laboral. Ahí el entonces secretario Carlos María Abascal presentó un nuevo proyecto de ley intentando que lo aprobaran las cámaras de diputados y de senadores, pero también fracasó. No hubo consensos, no hubo condiciones, no hubo tiempo, y el intento fuerte que hizo el secretario Abascal pues se vio estrellado ante la falta de consensos en las cámaras de diputados y de senadores. No pasó en el Poder Legislativo su proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, sumamos 6 años más de intentos de reforma a la Ley Federal del Trabajo que no tuvieron ningún éxito. Eso fue en el sexenio del presidente Fox, con Carlos María Abascal de presidente. Entonces ya llevamos 2 sexenios en el presidente Zedillo y el presidente Fox, sin ningún avance, son 12 años. Y llegamos al sexenio del presidente Felipe Calderón, y pasaron prácticamente los 6 años nuevamente con proyectos, anteproyectos, reuniones, trabajos, intentos, y hasta el 5º año de su sexenio tampoco había pasado. Fueron las elecciones del 2012, en julio, y ya se consideraba prácticamente muerta la reforma laboral. Ya había un nuevo presidente, el sexenio estaba prácticamente terminado y no se avisoraba realmente revivir esa reforma. Y sin embargo, fue cuando se hizo la reforma. Antes de que terminara el sexenio, el 1 de septiembre, como ustedes saben, toman posesión el Poder Legislativo, se hizo ejercicio de una nueva facultad que se le dio al presidente, que era la iniciativa preferente, de presentar una iniciativa de una manera rápida. Así se presentó la iniciativa de reforma laboral y de una manera muy rápida, en prácticamente semanas, se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados, tanto en la Cámara de Senadores. El 30 de noviembre, el último día de sexenio, el 30 de noviembre del 2012, ya estaba publicada en el Diario Oficial la reforma laboral. Entonces, un proceso que, al menos desde lo que yo me tocó ver, duró más de 20 años, yo creo que había otros más antes, logró con su culminación el 30 de noviembre del 2002. Hay una nueva reforma laboral, hay una nueva Ley Federal del Trabajo. Esa Ley Federal del Trabajo, como ustedes, siempre a nadie le gustó, a nadie convenció, porque no llegó al fondo de lo que muchos hubieran querido.
Es importante hacer una acotación que un marco que se fijó a la reforma a la Ley Federal del Trabajo fue no tocar la Constitución. La Constitución era pues una cuestión que hubiera causado mucho debate, modificar el artículo 123 constitucional, porque como ustedes saben, el derecho del trabajo, pues de derecho tiene muy poco y es mucho de cuestiones sociales, de cuestiones políticas, de cuestiones económicas. Entonces, el artículo 123 tiene un trasfondo de tipo social muy fuerte. Entonces, meterse a modificar el artículo 123 iba a causar muchos problemas, por eso se tomó la decisión de no tocar el artículo 123 y solamente hacer modificaciones a la ley, que fue lo que se hizo. Esta es entonces la primera parte de cómo fue el proceso de reforma de la Ley Federal del Trabajo, y la segunda parte, que está muy vinculada con esta cuestión, es la cuestión del federalismo. Yo sí quiero comentarles como un breve antecedente que el artículo 124 de la Constitución, que me voy a permitir leer, establece la regla de oro del federalismo. Es muy breve. Este artículo, el 124 de la Constitución, desde 1917, desde que la Constitución actual se aprobó, es decir, hace 100 años prácticamente, estamos en 2014, perdón, en 3 años va a cumplir 100 años la Constitución de 1917. Este artículo 124 no se modifica. No se ha modificado desde 1917, es el mismo texto, es de los pocos que no se ha modificado, porque es una regla de oro. Dice: las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que la federación, el gobierno federal, solamente puede hacer lo que expresamente le dice la Constitución, que son cosas muy contadas, y todo lo demás, que es la mayoría de las facultades, están encomendadas a las entidades federativas, a los estados. Esta regla de oro, en la práctica, el centralismo, del que yo les hablaba al principio, y el presidencialismo, se han encargado de invertirla, y resulta que todo se maneja desde el centro, desafortunadamente. En la cuestión de la reforma laboral, así sucedió. Yo quiero decirles que en la misma Constitución de 1917, el artículo 123, en 1917, establecía que los estados podían hacer sus propias leyes federales del trabajo. Les daba a los estados la facultad de elaborar sus propias leyes federales de trabajo. Oaxaca elaboró su código de trabajo. Conforme a esta facultad que el artículo 124 daba a las entidades federativas, Oaxaca elaboró su código de trabajo en 1929 aproximadamente. Oaxaca tenía su código de trabajo, aproximadamente 8 entidades federativas lo hicieron. Pero ¿qué pasó? Que en 1929 llegaron al poder el grupo sonorense de Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, y consolidaron el presidencialismo en México. Empezaron a tomar medidas abiertamente centralistas, y en ese año, en 1929, le quitaron a las entidades federativas la facultad de expedir sus propias leyes de trabajo, y la absorbió el gobierno federal. Bueno, el Congreso de la Unión, con el Poder Legislativo Federal, porque quienes las expiden son los órganos legislativos. En el caso de las entidades federativas, las legislaturas. Entonces le quitan a las legislaturas la facultad de expedir leyes y se las dan
al Congreso de la Unión, que ustedes saben que en esas épocas el Congreso de la Unión prácticamente seguía los lineamientos del Poder Ejecutivo. Es muy importante esta reflexión que yo hago en 1929, porque en ese año sucedieron varias cosas que fortalecieron el poder presidencial. Esta que les estoy platicando, que tiene que ver con nuestro tema laboral, pero también fue cuando se desaparecen los municipios en el Distrito Federal y se fortalece el poder político de los presidentes sobre el gobierno de la capital, nombrando jefes de gobierno, y esa decisión la tomó el entonces presidente, porque quien estaba a cargo del poder en el Distrito Federal era una persona que era de su grupo opositor. Entonces, muy fácil, dice, pues ahora el jefe de gobierno lo nombro yo. Y entonces fue otra medida también presidencialista, centralista, en contra de las facultades, de las atribuciones de las entidades federativas. En ese mismo año también tenemos la presión de Estados Unidos sobre Álvaro Obregón en materia de petróleo, los famosos acuerdos de Bucareli, y en ese mismo año también tenemos la campaña de nuestro paisano José Vasconcelos por la presidencia de la República, en la que es derrotado por el grupo sonorense. Entonces, yo identifico el 1929 como un año crucial para la historia de México, porque fue ahí donde se fortaleció mucho el presidencialismo. Tiene que ver porque ahorita, actualmente, en el 2014, estamos viendo ese mismo fenómeno. Estamos viendo ese mismo fenómeno. Yo tengo entendido que el presidente Enrique Peña Nieto hizo su tesis de licenciatura sobre Álvaro Obregón. Yo creo que él debe admirar a Álvaro Obregón. No la he leído, lo voy a conseguir. Y probablemente lo que le debe de admirar a Álvaro Obregón es ese fortalecimiento del poder presidencialista. No digo presidencial, porque presidencial es el ejercicio correcto de las atribuciones, y el presidencialismo es una distorsión perniciosa del ejercicio de las atribuciones presidenciales. Ese mismo fortalecimiento del presidencialismo que estamos presenciando ahora es el que está permitiendo que se tomen decisiones en contra de los intereses de las entidades federativas. Claro, también de los ciudadanos, pero yo no estoy llegando al nivel de los ciudadanos ni de los grupos sociales, sino del ente jurídico que es el Estado, la entidad federativa, que tiene sus propias autoridades, sus propias atribuciones, que están viéndose cada vez más empequeñecidas por el fortalecimiento de las decisiones centralistas. Y el ejemplo más claro es en materia electoral. No es el tema, pero voy a hacer un pequeño paréntesis, donde también ya se está centralizando la justicia electoral, el control de las elecciones, a través del nuevo Instituto Nacional Electoral, y se quiere hacer de los institutos locales meros auxiliares del poder central, lo cual es totalmente indebido y asfixiante para la vida de las entidades federativas. Eso es, yo creo que verdaderamente preocupante, porque sí es en perjuicio de la vida de las comunidades. Mucha gente está de acuerdo, y les voy a decir lo que dicen. Es que en los estados mandan los gobernadores y hacen lo que se les antoja. Es que los estados no saben hacer las cosas. Es que los estados o sea, puras críticas a los estados nos tratan como menores de edad.
Así nos tratan a las entidades federativas. Y eso no es cierto. Yo llevo más de 20 años en el gobierno federal y puedo decirles que ni saben más, ni son mejores, ni toman mejores decisiones. ¿Por qué? ¿Cuál es una de sus principales desventajas? Pues que no conocen la realidad de los lugares. No conocen la realidad de los lugares. Es una gran desventaja para que ahí sean donde se toman las decisiones del territorio nacional. Por eso yo considero que debe de defenderse el federalismo, que debe de defenderse y hacerse vigente el artículo 124 y que debe tomarse medidas para que no se siga concentrando el poder en las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales del centro. Y les voy a poner un ejemplo para terminar el tema del federalismo. Dicen que las entidades federativas no pueden. Un ejemplo claro, exitoso, de que sí se puede, es la universidad. Cualquier universidad de las entidades federativas, la propia Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es autónoma y toma sus propias decisiones y elabora sus planes, sus estudios, sus certificados. Necesitamos que alguien del centro venga a decirnos cómo hacer las cosas. ¿Lo hemos necesitado alguna vez? Ni lo necesitamos, ni lo hemos necesitado. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Y otro argumento final: en el supuesto, sin conceder que las entidades federativas no pudieran, no supieran, en algún momento aprenderán, pero de lo que sí estoy seguro es que lo hacen mejor que las decisiones que se puedan tomar en el centro. Entonces, en materia laboral, ya enlazando el tema de la reforma laboral con el federalismo, yo considero que se tomaron una decisión equivocada, que fuera el centro quien reformara la Ley Federal del Trabajo. Y a mí me hubiera gustado, me hubiera preferido que la reforma laboral hubiera devuelto a las entidades federativas las facultades, las atribuciones que en 1917 le dio la Constitución y que en 1929 el poder centralista y presidencialista de Álvaro Obregón se las quitó. Que le hubieran devuelto a las entidades federativas esas facultades de que pudieran cada legislatura hacer sus propias leyes del trabajo para el ámbito local. Yo creo que eso hubiera ayudado mucho a la justicia laboral, a los trabajadores y a las instituciones de las entidades federativas. Eso es el federalismo, por eso es tan importante el federalismo y por eso quise que el segundo tema de exposición fuera el federalismo, porque si nosotros realmente respetamos y impulsamos el federalismo, los primeros que van a ganar son las entidades federativas, los estados, porque la Constitución dice que los estados pueden hacer todo o casi todo y la federación muy poquito, y la realidad es que estamos al revés. Y para finalizar, el tercer y último tema es el relativo a la informalidad. Esto es una opinión muy personal, que lo que yo he observado de la cuestión de la economía, del mercado laboral, de los trabajadores y de la historia, es que el derecho quiere que la montaña se acerque a las personas y no las personas a la montaña. Y yo creo que la montaña nunca va a caminar. ¿Qué quiero decir? Me explico. El derecho, los legisladores de la legislación quieren que por que ya hay una nueva Ley Federal del Trabajo, todo el mundo sea de la economía formal, pague impuestos, haga sus declaraciones, dé de alta en el IMSS, en el Infonavit a sus trabajadores, pague SAR. Estoy de acuerdo, sería bueno, nos gustaría que así fuera, qué bonito,
qué padre. La realidad, desde hace más de 2000 o 3000 años, nos ha dicho que las cosas no son así, que hay mucha informalidad desde el tiempo prehispánico, que el dinero no alcanza a veces ni para el gasto, y menos para estar pagando Infonavit, que la informalidad es una forma de sobrevivencia. ¿Por qué no mejor flexibilizamos la ley laboral y la adaptamos a la realidad del país, a la realidad de la sociedad mexicana y a la realidad de nuestra cultura prehispánica, de los tianguis y del comercio? ¿Por qué no? No lo sé. No sé por qué esto que es tan sencillo no lo entienden, no se entiende. Yo creo que cuando nosotros pretendamos mejor ajustar el derecho a la realidad, vamos a ayudar el gane, y no cuando queramos que la realidad se ajuste a una ley que se hace con prisas, que se hace sin conocimiento profundo de las cosas. Muchas gracias nuevamente por su invitación. Gracias por su exposición. Vamos a continuar con la exposición del doctor Pablo Moctezuma Barragán con la reforma educativa, y al término de su exposición será una ronda de preguntas para ambos ponentes acerca de los temas que trataron. Me permito presentar al doctor Pablo Moctezuma Barragán, quien cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un doctorado en Diseño por la Universidad Autónoma de México en el área de Estudios Urbanos. Es miembro fundador del PRD y es un constante activista, colaborador y dirigente del movimiento obrero y popular en la cooperativa. Apoyó a diversos movimientos, entre otros el del PIPLAS, el de los centristas democráticos. También fue miembro de los movimientos de solidaridad en el Ejército Zapatista, fue delegado político en el gobierno del Distrito Federal en Azcapotzalco y actualmente es secretario de Estudios y Proyecto de Nación de Morena. Vamos a hacer primero, antes de su intervención, una proyección. Por favor, le pedimos unos minutos. ¿Sí? Nunca he pertenecido al PRD. Morena es la primera organización a la que... Para México, la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto representa la oportunidad de elevar la calidad de la educación con equidad en todo el territorio nacional. Gracias a esta reforma, la educación de calidad en igualdad de oportunidades y que garantice el interés superior de la niñez está explícitamente señalada en la Constitución. Con la reforma educativa se propone fortalecer el papel de la educación para reducir las desigualdades sociales, busca ser incluyente y destina mayores recursos a las zonas más pobres del país. Garantiza educación pública laica, gratuita y obligatoria. Pero calidad no es pensar en abstracto. Es lograr que los alumnos tengan mejores maestros, que estén más tiempo en los talleres para que su formación sea más completa, que tengan acceso a alimentos sanos y nutritivos, que cuenten con mejores libros de texto y materiales educativos y que sus escuelas tengan instalaciones adecuadas y en buen estado. Para lograr sus objetivos, la reforma cuenta con 3 instrumentos: la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La Ley General de Educación garantiza el principio de gratuidad de la educación y prohíbe condicionar la inscripción, acceso, aplicación de exámenes o entrega de documentos al pago de cuota alguna.
Se vigilará la transparencia y rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos de las escuelas. Amplía el programa de escuelas de tiempo completo hasta alcanzar 40.000 para dedicar más tiempo al desarrollo académico, deportivo y cultural. Y en las zonas de mayor pobreza, garantiza el suministro de alimentos nutritivos. Establece los programas de escuela digna y escuela de excelencia. Crea el sistema de información educativa para saber con cuántos alumnos y maestros cuenta el sistema educativo mexicano, así como la condición física de las instalaciones, lo que permitirá la formulación de políticas, planes y programas de estudio. Fortalece la autonomía de gestión en las escuelas para que alumnos, padres de familia y maestros decidan juntos cómo mejorar sus escuelas con los recursos que les entregue el Estado. Los padres de familia son corresponsables de la educación de sus hijos y tienen el derecho y la obligación de organizarse en cada escuela. La reforma educativa incorpora por primera vez, como un componente del sistema educativo nacional, a los padres de familia, para darles participación dentro de los procesos de apoyo a la educación de sus hijos. Con la reforma, se mejora la calidad de los libros de texto y materiales educativos. Se amplía la educación a distancia, la inicial y la especial, poniendo énfasis en las personas con discapacidad. Se promueve la equidad de género entre las niñas y los niños, el respeto a los derechos humanos de todos. Se reconoce y aprecia nuestra cultura, así como a nuestras tradiciones. La sociedad mexicana reconoce y valora la gran labor del Magisterio Nacional en beneficio del desarrollo de nuestro país. Ningún docente con nombramiento definitivo y que cumpla la ley será afectado en sus derechos. La reforma educativa promueve la preparación del magisterio a través del servicio profesional docente para elevar el desempeño de los maestros a partir de estímulos y apoyos adecuados. Entre las principales ventajas de la ley están nuevas opciones para el desarrollo profesional de los docentes. Como parte de la reforma educativa, la Ley General del Servicio Profesional Docente determina que el maestro que destaque será objeto de reconocimientos y estímulos económicos. Establece la inducción, la capacitación, la formación, la profesionalización, las asesorías y acompañamientos para los maestros como eje rector del mejoramiento de las clases y del aprendizaje de los alumnos. Se establecen reglas claras y transparentes para participar en evaluaciones justas y con ello la ley asegura igualdad de oportunidades. Los maestros, directores y supervisores actualmente en servicio deberán participar en los procesos de evaluación que se llevarán a cabo al menos cada 4 años. Los procesos de evaluación tienen por objeto detectar las fortalezas de los docentes y conocer sus necesidades de regularización y formación continua para mejorar sus capacidades. En caso de que un maestro no obtenga resultados satisfactorios en un primer proceso de evaluación, será capacitado a través de los cursos correspondientes y será evaluado en una segunda ocasión. De no presentar resultados suficientes en el segundo proceso de evaluación, deberá participar de nuevo en las capacitaciones para poder presentarse a un tercer proceso de evaluación. De no aprobar el tercer proceso, se reubicará en otra plaza no docente o podrá optar por el retiro voluntario. Los programas de regularización y formación continua serán otorgados gratuitamente por el gobierno. Los resultados de la evaluación son considerados datos personales y por lo tanto son confidenciales. Los nuevos maestros solo podrán ingresar al servicio profesional docente a través de concursos de oposición. Ninguna autoridad puede asignar plazas de manera arbitraria o por conveniencia. Es fundamental la formación de los maestros, por lo que se llevará a cabo un plan integral para impulsar, rediseñar y fortalecer la educación normal. Se crea un organismo constitucional autónomo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, instituto especializado para evaluar todos los componentes del sistema educativo nacional y regular los procesos de evaluación del servicio profesional docente, lo que permitirá mejorar el desempeño y los resultados de la educación básica y media superior, tanto pública como privada. Este instituto determinará los lineamientos para el proceso de evaluación de los maestros, directores y supervisores. Los procesos de evaluación permitirán
permitirá mejorar los servicios educativos que imparte el Estado con los objetivos de mejorar la calidad de la educación, orientar la formulación de políticas educativas, medir el grado de aprendizaje de los alumnos, mejorar la gestión escolar, fomentar la transparencia y rendición de cuentas. En la escuela, la ciencia, la tecnología, el deporte y las artes se desarrollarán para tener un México con educación de calidad. Pido un fuerte aplauso para el doctor Pablo Montezuma Barragán, quien a continuación nos explicará el tema de la reforma educativa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este foro. Gracias a la compañera Luisa Cortés, presidenta de Morena, Oaxaca. Gracias al compañero Salomón Jara por esta invitación y desde luego a la universidad por esta oportunidad de hablar del gran problema que estamos sufriendo con estas reformas. Creo que primero, antes que nada, hay que decir que México está en un terrible retroceso que nos lleva atrás a las épocas de Porfirio Díaz, a las épocas de Santana. Todo esto que nos acaban de decir en este video pues son puras mentiras. Así como Peña dijo que iba a bajar la gasolina, ven ustedes sus spots en la de campaña electoral. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que lo primero que hizo fue seguir subiendo la gasolina. Este sábado que viene vamos a sufrir el 6º gasolinazo. Pero en un spot como estos nos decía que iba a bajar la gasolina, y ahora también para promover la reforma energética dicen que va a bajar la luz y va a bajar el gas, pero cada uno de nosotros los invito a que veamos nuestros recibos a ver si está bajando la luz y el gas. De hecho, esta propaganda pues es pura demagogia. Dicen por ahí que amistad que no se había reflejado en el presupuesto es pura demagogia. Y bueno, el presupuesto de educación no ha aumentado, no han aumentado los salarios de los maestros. Los maestros para sobrevivir tienen que dar clase en 2 turnos. Las escuelas en todo el país están cayéndose sin que el gobierno federal les dé mantenimiento. Y claro, hacen grandes negocios, les gusta mucho anunciar que va a haber computadoras para todos, porque son grandes negocios que hace el gobierno federal con las corporaciones que venden estas computadoras, y en muchos de los casos hay escuelas sin luz eléctrica, pero tienen sus computadoras. En la historia hemos tenido momentos de triunfo del pueblo de México. En la historia se va desarrollando siempre hacia adelante, pero en un movimiento de zigzag. Hay retrocesos, luego hay avances. Nunca se llega a retroceder hasta el punto inicial. Un gran avance, por ejemplo, fue cuando Hidalgo, Morelos abolen la esclavitud. En todo el continente no había quien estuviera abolido la esclavitud. El primer país que lo hizo fue Haití, pero es una isla del Caribe, y en países como Estados Unidos pues fue hasta 1863 cuando se abolió la esclavitud. Otro momento de gran avance fue cuando se aprueba la Constitución del 57 y el triunfo de la reforma en el que se establece un Estado laico. Esto no pasó en ningún otro país de América Latina, y pocos países en el mundo lograron lo que logró el pueblo de México con Benito Juárez a la cabeza, con la reforma, la nacionalización de los bienes del clero y el Estado laico. Otro gran avance fue cuando derrotamos otra vez, con Benito Juárez a la cabeza, la invasión francesa,
que se había apoderado de todo el norte de África, todo el sudeste asiático, a donde llegaban los franceses rompían madres. Entonces, cuando entraron a México, pues se pensaba que México iba a ser ya una colonia francesa. Sin embargo, logramos la liberación de nuestra patria. Otro momento de gran avance fue la Constitución del 17, dado que la primera constitución de todo el mundo que reconoció derechos sociales, los derechos de asociación, de sindicalización, de huelga, jornada de 8 horas, fue la Constitución mexicana. Otro momento de gran avance fue cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en 1938. En aquella época nadie se le ocurría, bueno, salvo a la Unión Soviética, pero a los demás países no se les ocurría meterse con las corporaciones, expropiarlas y regresar los bienes de la nación al pueblo del país. Entonces México ha tenido épocas de gran avance, pero ha tenido también épocas de gran retroceso, como fue la época de Porfirio Díaz, como fue la época de Santana, como fue la época en que nos invadieron los españoles, la época de las reformas borbónicas previa a la independencia, pues fueron de gran retroceso. Ahorita estamos hundidos en una época de gran retroceso que nos recuerda al porfirismo. Andrés Manuel López Obrador acaba de escribir un libro que se llama El Neoporfirismo y nos recuerda mucho también a el gobierno de Santana. Estamos en un momento en que ya se hicieron todas las reformas para favorecer a las grandes corporaciones y afectar al pueblo de México, tal como lo puso el compañero hace muchos años, que querían hacer estas reformas pero no habían podido hasta ahora. El año de 2013 es el año negro en la historia de México. En un futuro, cuando se recuerde el 2013, va a ser uno de los años más oscuros, porque cada una de las reformas ha sido un golpe contundente a los derechos del pueblo mexicano. Por finalizar, en 2012 se hizo la reforma laboral ya comentada, en la que se negaron absolutamente todos los derechos de los trabajadores: la jornada de 8 horas, el salario remunerativo, las prestaciones, vacaciones, aguinaldo, pensiones para los jóvenes, la seguridad laboral. Todo esto lo niega la ley laboral del PRIAN. Y estamos ya en una situación muy parecida a la época de la colonia, a la época de Santana, en que el trabajador tenía que trabajar de sol a sol para poder sobrevivir. En aquella época se endeudaba la gente y no tenía de otra más que trabajar sin descanso. Hay un decreto de Carlos III, el rey español, que más impulsó las reformas borbónicas, que eran, hagan de cuenta, reformas salinistas para aquella época. Y bueno, este rey decía que los indios solo debían de trabajar de sol a sol, porque resulta que cuando había luna llena también los hacían trabajar en la noche. Bueno, ahora trabajamos todo el día y hasta en la noche estamos en nuestras computadoras trabajando. Hoy por hoy hay un nuevo sistema de endeudamiento. El año pasado una de las reformas fue la reforma financiera, en la que se promueve que se encarcele a los deudores, que se desembargue rápidamente sus bienes y que se les pueda arraigar en su domicilio para que paguen. Entonces el sistema que están implementando es de imponer salarios muy bajos. De hecho, los salarios han estado bajando año con año desde 1976 de una forma dramática, porque estamos ganando actualmente en promedio la quinta parte de lo que se ganaba en 1976. Hoy por hoy podemos adquirir la quinta parte con nuestro salario de lo que podíamos adquirir hace 30 años. Por eso en aquella época, con que trabajaba el padre de familia, mantenía a toda la familia, y hoy toda la familia anda en
chinga y nunca pasamos de sobrevivir. Con estos bajos salarios, pues lógicamente nos tenemos que endeudar, y ahí están las promociones, todo el tiempo nos están ofreciendo tarjetas de crédito, nos están ofreciendo grandes oportunidades. Los que tenemos celular, pues llegan anuncios de que el banco ya te amplió tu línea de crédito, en fin, hay todo una campaña para endeudarnos, pero una vez endeudados, pues cada vez vamos a tener que trabajar más y pagar más, porque además cobran intereses sobre intereses a los bancos. Entonces, si en tiempos antiguos el peón trabajaba sin descanso para enriquecer al amo, al hacendado, pues hoy trabajamos sin descanso para enriquecer a los bancos, que son los modernos amos. Ya no andamos de guaraches, descalzos, ya no vestimos calzón de manta, ni usamos sombreros de paja, ni tenemos un capataz dándonos de latigazos en la espalda. Ahora pues tenemos tenis, ropa de poliéster y gorritas, y ya no hay un capataz, pero hay una tarjeta de plástico que es la que nos obliga a trabajar sin descanso y no salimos de pobres. De una u otra manera estamos cayendo en lo que es la moderna esclavitud, en la que trabajamos sin parar y no podemos satisfacer nuestras necesidades. Y además, una cuestión que caracteriza a la esclavitud es que la vida del trabajador no vale nada. Recordemos la época de los romanos, en que hasta hacían circo, ¿no? El circo romano, con el espectáculo de ver a un esclavo enfrentarse a leones, a tigres, a osos, en fin, la vida del esclavo no vale nada. Hoy por hoy mismo, 5 de junio, estamos conmemorando el 5º aniversario de la muerte de 49 niños, hijos de trabajadores, que murieron por negligencia criminal en una guardería que era una bodega sin ninguna condición para que realmente pudiera funcionar como guardería. Murieron 49 niños y no se ha castigado a los responsables. Y no es nada más es el caso. Tenemos el caso de los mineros de pasta de conchos. Mueren 65 mineros y ni siquiera han rescatado los cadáveres. Además, obviamente hubo negligencia criminal por parte de la empresa. Por lo mismo no quieren rescatar los cadáveres porque se vería la causa de la explosión, y a 9 años de distancia las muertes están impunes. Hace 4 años en Culiacán, Sinaloa, murieron 7 trabajadoras en una tienda Coppel, esa tienda que tiene su logotipo, la llavecita, porque el patrón encierra a los trabajadores en la noche para hacer el inventario. Se ocasionó un incendio, las trabajadoras llamaron por celular a sus familiares para que las sacaran de ahí, pero estaban encerradas y murieron las 7 trabajadoras por esta orden del patrón de encerrarlas toda la noche. Y yo pregunto si se castigó al culpable. Y bueno, ¿qué no decir de las muertes constantes de mineros? Por ejemplo, en las minas de carbón en Sabinas, Coahuila. ¿Y qué no decir del asesinato sistemático de migrantes mexicanos en la frontera, en la que la migra, la Border Patrol, mata a los mexicanos, les da un balazo en la cabeza y luego, con decir que estaban aventando piedras, ya se quitan de toda responsabilidad? Por eso es que hablo de esclavismo moderno, porque trabajamos sin descanso y ya ni siquiera se respeta la vida de los trabajadores. El sistema actual que estamos viviendo es el de una dictadura, pero bueno, la humanidad va evolucionando, va avanzando. No es posible que nos impongan a un señor 30 años, como fue el caso del dictador Porfirio Díaz. Entonces, bueno, modernizan los sistemas de dominación, y hoy el sistema de dominación está compuesto por un bipartidismo, donde 2 partidos se turnan en el poder, pero los 2 siguen
la misma línea neoliberal, la misma línea que favorece a las grandes corporaciones. Hoy por hoy estamos sufriendo la dictadura del PRIAN y pues vemos cómo Fox y Calderón siguieron la misma línea de Salinas y Zedillo. Por ejemplo, las privatizaciones a ultranza, y cómo Peña está siguiendo la misma línea de Calderón y de Fox. El año pasado, en el 2013, fue el año en que el PRIAN llegó a desplegar toda su fuerza y por fin aprobar estas reformas que llevaban años en espera. Otra de las reformas que ustedes ya bien conocen es la reforma energética, por medio del cual pues abre nuestra principal riqueza, el petróleo. El año pasado se obtuvieron 1.200.000 millones de pesos por el petróleo. Pemex solo gana más que las 5 empresas que le siguen juntas. La máxima riqueza es el petróleo, y a pesar de que la Constitución lo prohíbe, ya se aprobó que puedan tener contratos para que empresas gringas, españolas, inglesas, francesas puedan llevarse nuestro petróleo. Esto ya lo venían haciendo Fox y Calderón, pero ahora con la reforma energética se legaliza. Y no es solamente el petróleo, sabemos que han entregado más de 60 millones de hectáreas, casi la tercera parte del territorio nacional, a las mineras. El 70% son concesiones a mineras canadienses que se llevan nuestro oro, nuestra plata, pero en grandes volúmenes, porque la explotación moderna pues es mucho más efectiva. Durante el gobierno de Fox y Calderón se llevaron el doble de oro y de plata del que se llevaron los españoles durante toda la colonia. Entonces nuestras riquezas van para el extranjero y pues lo único que dejan en el caso de las mineras pues es contaminación. Tan siquiera en la época de los españoles pues dejaban grandes ciudades, ¿no? Como Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí. Hoy la minería se explota a cielo abierto y lo que hacen es destruir la naturaleza. Tenemos un ejemplo clásico que es el ejemplo del Cerro de San Pedro de San Luis Potosí, que fue absolutamente destruido, y lo único que dejan pues son otros cerros, pero son cerros de contaminantes porque usan el cianuro y el arsénico, envenenan el subsuelo, el agua, envenenan el aire, y es lo que dejan, contaminación. Además emplean a 100 trabajadores. Antes una mina empleaba a 3.000, a 5.000 trabajadores. Hoy con la explotación moderna emplean unos cuantos trabajadores. Entonces es una explotación rapaz. Sabemos que hoy por hoy quieren, y ya están empezando con el famoso fracking, para lo cual utilizan grandes volúmenes de agua, le quitan el agua a los campesinos y a las comunidades para dárselo a las mineras y a estos explotadores de hidrocarburos. Y se ha llegado al extremo de que en la ley minera se dice que es prioritario darle el agua a las corporaciones mineras y no al ser humano, a las comunidades. Entonces, bueno, estamos en un sistema claramente en el que se ha restablecido el colonialismo. Estamos viviendo un neocolonialismo. Y bueno, esto fue elaborado por los gobiernos del PRI y del PAN a lo largo pues de 40, 50 años. Todo empezó en la época de los 60s con el gobierno de Adolfo López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría. Resulta que bueno, ya están desclasificados los documentos del gobierno de Estados Unidos, de la CIA, ya hay mucha información al respecto. López Mateos era un agente de la CIA, su clave era Litenso, íntimamente ligado al jefe de la estación de la CIA en México, Winston Scott. Estaba tan ligado que se desayunaba todos los domingos con el jefe de la CIA, López Mateos.
y él introdujo a Díaz Ordaz, a Echeverría, a Fernando Gutiérrez Barrios, a Miguel Azar Luna, a un programa de la CIA que se llamó el INTEMPO. Díaz Ordaz era el INTEMPO 2, el INTEMPO 1 era Bolaños, que era su cuñado y era el enlace con Winston Scott. Echeverría era el INTEMPO 8, Fernando Gutiérrez Barrios era el INTEMPO 2, etc. ¿Qué es lo que hicieron durante estos gobiernos? Lo primero que hicieron fue endeudarnos. La deuda en la época de Adolfo López Mateos, cuando él llega al gobierno, andaba en 800 millones de dólares. Él la duplica, la lleva más de 1.600 millones de dólares. Con Díaz Ordaz la deuda llega a 3.600 millones de dólares y con Echeverría llega a 19.000 millones de dólares. Entonces lo primero que hicieron los gringos fue endeudarnos. Primer paso. El segundo paso, ya endeudados, nos levantan la canasta, provocan una crisis. Echeverría en aquella época le llamó atonía y no crisis, así como hoy por hoy Peña y Videgaray no quieren reconocer que hay recesión. Y para resolver esta crisis mandan al Fondo Monetario Internacional, y es entonces cuando es el Fondo Monetario Internacional el que empieza a tomar las decisiones en lugar del gobierno mexicano a través de cartas de intención. Y esto lleva a petrolizar la economía mexicana. México no exportaba una gota de petróleo hasta 76, a imponernos el IVA no existía, empezó en 1976, empezó con el 6%, luego subió al 10%, luego al 15% y luego al 16%, que es el IVA que tenemos actualmente. En fin, todas las primeras medidas que hicieron dependiente a México se tomaron en el sexenio de López Portillo, y ya en el sexenio de Miguel de la Madrid se toman, la deuda pasa de 19.000 millones de dólares a 85.000 millones de dólares cuando salía López Portillo, y entonces ya entra el neoliberalismo de manera abierta a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, la privatización de las empresas. Cuando empieza el gobierno de Miguel de la Madrid había 1.150 empresas. Ya en la época de Salinas nada más quedaban 200 empresas públicas. Y con Zedillo pues siguió estas privatizaciones, se privatizaron los ferrocarriles, pero la joya de la corona pues era Petróleos y la Comisión Federal de Electricidad, que son las dos empresas que más ganan después de Petróleos. De cada peso que tiene el gobierno, 40 centavos salen de Pemex y 15 salen de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces eran las dos empresas más rentables, desde luego las que más querían las corporaciones, que son las que ya se empezaron a privatizar desde la época de Salinas a través de, como le llamó, contratos de servicios múltiples. Luego Zedillo metió los pirigueras, Calderón los contratos incentivados. O sea, ya este proceso ya había iniciado, pero el año pasado, en el 2013, con esta modificación de la Constitución, pues ya se abren puertas y ventanas a esta privatización de los energéticos. Bueno, cabe decir que esto es anticonstitucional. Todo esto que han venido haciendo lo vamos a revertir. El artículo 136 de la Constitución dice que la Constitución no puede modificarse, y que si un mal gobierno viola la Constitución, cuando el pueblo recobre su libertad, volverá a establecer plenamente la Constitución. Sí se puede reformar una Constitución, pero el artículo 135 dice que puede reformarse. Pero si vemos que es una reforma es una innovación, es una adición. Entonces todo aquello que ayude a que un derecho se cumpla, pues sí puede ser, pero aquello que mutila un derecho, eso no puede ser legal. Es como si mañana Peña dice, pues desde mañana todos los coches particulares van a pasar
a ser propiedad de los inversionistas extranjeros. Pues esto no procede. Todo el mundo tiene claro que no te pueden quitar tu propiedad individual, no pueden a la mala quitarte tu carro, tu casa. Pero así como existe la propiedad individual, existe la propiedad colectiva. Y no puede ser que esta gente nos expropie somos propietarios colectivos del petróleo y las riquezas del subsuelo. No puede ser que esto se le entregue a los extranjeros. Entonces todas estas reformas tienen que revertirse. Ya el 5 de febrero fue Morena y Andrés Manuel López Obrador a la Procuraduría para iniciar un juicio por traición a la patria a Peña Nieto. Y bueno, cuando ganemos, lo primero que vamos a hacer es revertir estas reformas. Hicieron también, muy ligada a la reforma energética, la reforma fiscal, con la cual pues pretenden otra vez fortalecer a las grandes corporaciones. Ya quitaron lo que le llamaban repecos, o sea, los pequeños negocios tenían un régimen especial. Hoy tratan al pequeño negocio con las exigencias de una gran empresa y están quebrando a miles de negocios a nivel nacional. Hay gente que piensa que esto es porque es muy pendejo y de caray, o bueno, más bien la gente del PRD, porque la iniciativa fiscal partió de una propuesta del PRD. Pero no, lo que se trata es de favorecer a las grandes corporaciones, y para favorecer a las grandes corporaciones pues hay que tronar a los pequeños y a las medianas empresas, comercios, industrias. Si analizamos cada una de las medidas que se están tomando es para favorecer a las grandes corporaciones. Digamos que hoy estamos sufriendo la dictadura de las grandes corporaciones. Dentro de estas reformas incluyen la reforma educativa, que en realidad no es una reforma educativa porque ni le aumentan el presupuesto a la educación, ni mejoran las condiciones de los trabajadores, ni mejoran los contenidos de los libros. Por ejemplo, sabemos que hoy por hoy los libros ya también están privatizados. Hay convenios de los gobiernos con empresas particulares para comprarle los libros. Antes había libro único, el texto gratuito. Hoy no, hoy ya es con empresas privadas, y estas empresas mandan a hacer los libros a destajo. O sea, se encuentran gente que les haga un libro, no les interesa la calidad del que va a escribir el libro, ni los contenidos, no les interesa nada, les interesa cobrar el contrato que ya tienen con el gobierno estatal para la publicación de estos libros. No, esta reforma no contempla tampoco una mejoría en las instalaciones. Lo único que contempla es la cuestión de evaluar a los maestros para poderlos despedir. Entonces es una reforma laboral, no es una reforma educativa. Y el primer paso de estas reformas es pues deshacerse de miles y miles de maestros críticos y poder lucrar con millones de plazas. Y el segundo paso es el de evaluar las escuelas, empezar a cerrar escuelas públicas y darles presupuesto público a empresas privadas para privatizar la educación. Este es el modelo que están siguiendo, que ya se está aplicando en los Estados Unidos. Ustedes lean en la prensa como en Estados Unidos ya se han dedicado a cerrar, evalúan a las escuelas públicas, las reprueban, y entonces el presupuesto público se lo dan a una empresa privada para que administre la escuela, y siempre con la cantaleta de mejorar la calidad, cuando en realidad lo único que quieren es mejorar sus negocios. Es un proceso típico de la actualidad en que todo lo están privatizando. Un ejemplo muy grave es el agua, es otro ejemplo de un bien que es absolutamente necesario para el ser humano. El agua debe ser de todos, para todos, y sin embargo hay un proceso de privatización del agua en toda la República. Entonces estas reformas
que se aprobaron en el año 2013, la laboral, la educativa, la energética, la fiscal, la financiera, la fiscal, pues todas y cada una son regresiones, el pueblo paga, porque hacen la reforma fiscal. En esta reforma fiscal pues ya no están cobrando impuestos por los refrescos, los chicles, los embutidos, pues porque si las empresas extranjeras se van a llevar 500,000 millones de pesos del petróleo, pues hay un hoyo que tienen que llenar. ¿Cómo? Subiéndonos los impuestos, subiéndonos la gasolina, subiéndonos los servicios, para que el pueblo sea el que pague. Otra reforma es la reforma en telecomunicaciones, donde abren al 100% a empresas extranjeras para que puedan entrar a manejar medios de comunicación, radio, televisión, prensa, etc. O sea, ya vamos a tener cadenas gringas manejando los medios. Y bueno, todos estamos viendo cómo esta reforma a las telecomunicaciones, que se anunció también, así como este anuncio de que iba a favorecer mucho porque iban a abrir nuevos canales de radio, de televisión, pues únicamente le va a favorecer a Televisa, principalmente a TV Azteca, porque estos nuevos canales se los dan al mejor postor. O sea, ¿a quién? Pues a los grandes monopolios que tienen con qué pagar, y no a las comunidades, a las universidades, a las asociaciones de ingenieros, de abogados, en fin, que tuviéramos forma de expresarnos y tener medios a nuestra disposición por parte de la sociedad civil. Entonces, esta reforma de telecomunicaciones pues fortalece más el monopolio. Y por último está la reforma política, que es una reforma en la cual pues quieren aprobar la reelección de diputados, la reelección de senadores, de presidentes municipales. Entonces, bueno, vemos cómo quieren que esta mafia que está ahorita en el poder y que aprobó todas estas reformas tan regresivas, que no son reformas, son contrarreformas, pues que sea una mafia enquistada en el poder como sucedía en la época de Porfirio Díaz. A grandes rasgos, esto es lo que significan las reformas del 2013. Todos estamos viendo en la vida diaria que esto perjudica al pueblo. En las escuelas estamos viendo cómo aumenta la tensión, cómo aumenta la violencia en las escuelas. Y bueno, el gobierno pues no quiere reconocer, pero es el sistema que ellos han impuesto en las escuelas lo que está llevando a lo que ellos llaman, bueno, ya hasta quieren que hablemos inglés, ¿no? Porque le llaman el bullying, ¿no? A esta violencia que se está generando en las escuelas. Todo este proceso es un proceso muy grave, porque después de que nos integran económicamente a Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, donde, bueno, siempre hablan de ponernos a competir, que es muy bueno competir, y es muy bueno competir con los de tu tamaño, pero en el Tratado de Libre Comercio nos pusieron a competir con la economía de Estados Unidos, que es 15 veces más grande que la de México, y con la de Canadá, que era el doble. Entonces, como si pones a un chamaco de 11 años a competir con un peso completo de 27, ¿no? Le pone una madriza que no se la acaba. El Tratado de Libre Comercio significó la integración económica de México a las corporaciones de los estados de Norteamérica. El siguiente paso que dieron fue la firma de la ASPAN. Firmó Fox con Bush y con Paul Martin de Canadá en el año 2005 en Waco, Texas, el 23 de marzo. La ASPAN, ahí se firmó la integración en energéticos, o sea, ya venía todo lo que pasó después, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, la reforma energética, todo esto ya lo firmó Fox desde el año 2005, y la integración en seguridad, que implica integrarnos militarmente con los Estados Unidos. Y desde entonces vemos cómo desde el 2009 ya están
en México actuando abiertamente agentes gringos. Ya hay oficinas abiertas de la CIA, del FBI y de todas las agencias gringas en Reforma 265. Hay aviones no tripulados, esos mismos que están en Yemen, en Afganistán, en Pakistán, bombardeando y matando inocentes, ya están en México, le llaman los drones, aviones no tripulados. Ya ha habido ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y México, bases militares como la de San Salvador Chachapa, administrada por los gringos, fue inaugurada por el embajador gringo Anthony Wayne. En fin, estamos ya en la integración militar. Hoy en la mañana vi una nota que piensan mandar a mexicanos a hacer su servicio militar a Polonia. O sea, ya, en pocas palabras, quieren que seamos parte de las fuerzas agresivas de la OTAN en Europa. Todo esto viola la Constitución porque nuestra Constitución es muy clara, el artículo 89, en cuanto a que en México respetamos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en otros países, la solución pacífica de los conflictos, etcétera, todo lo que viola sistemáticamente el gobierno de Estados Unidos. Pero ahora ya nos quieren integrar militarmente. Incluso ya desde el año 2009 nos metieron a maniobras navales conjuntas en Mayport, Florida, del 19 de abril al 5 de mayo de 2009, cuando casualmente en esa misma fecha fue el escándalo de la epidemia de influenza, y en fin, nos distrajeron con esto de la influenza, pero ahí México empezó a estar en maniobras militares con los gringos. Entonces el proceso, todas estas reformas se inscriben en este proceso en la que han metido a México, que es sumamente peligroso para nosotros y en el cual, de no cambiar las cosas, perderemos nuestra libertad y nuestra soberanía. Pero bueno, afortunadamente la historia nos ha mostrado cómo cuando hemos estado en situaciones muy similares a la actual, como fue en la época de la Reforma Borbónica, vino la independencia. O como en la época de Santana era un Peña Nieto cualquiera que le cobraba impuestos a las ruedas de las carretas, a las ventanas de las casas, a los perros de las familias. Hoy quieren cobrarle ya impuestos a las mascotas. Pero vino Benito Juárez, vino la Reforma, y también después del porfirismo pues vino la Revolución Mexicana. Entonces creo que estamos llegando a un límite en el que es imprescindible unirnos, organizarnos y echar abajo esta contrarreforma y recuperar todos esos derechos que costaron siglos para conquistarlos y que hoy con estas reformas del 2013 pues nos han negado por completo. Hoy es cumpleaños de Pancho Villa, nació un 5 de junio de 1878. Creo que con mexicanos como Pancho Villa, como Zapata, pues tenemos el ejemplo de que los mexicanos en un momento dado sí podemos derrotar a un mal gobierno y sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias. Después de la intervención del doctor Pablo Moctezuma Barragán, vamos a dar continuación para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Sería una serie de 3 preguntas para cada expositor. El compañero va a estar proporcionando el micrófono. Pidieron aquí la palabra, también allá atrás. Y el proceso de flexibilización, digamos, de los derechos laborales, y a donde te conducen con la legalización de esta figura, en donde desvanecen, digamos, las obligaciones patronales. En cuanto a, bueno, estaba yo leyendo también en Red Política de Universal DF, me parece, ahí donde hay una anotación de que es fundador del PRD, de diciembre del año 2013, así dice, en sus datos, digamos, personales. Bueno, este es un paréntesis nada más, está informado.
En cuanto a la reforma educativa, yo quisiera preguntarle, aquí ha habido por parte de la CENTE una posición muy, me parece, muy visible, en el sentido de rechazar totalmente lo concerniente en otros puntos, me imagino o entiendo, sobre este procedimiento de evaluación de los profesores. Y es allí donde ellos identifican que se trata más bien de una reforma laboral y no educativa. Como abogados hemos tenido la oportunidad de revisar y efectivamente, bueno, aunque como se dijo en un principio después de la reforma constitucional, que en las leyes secundarias se establecerían, digamos, criterios muy claros para no, digamos, evadir estos derechos laborales, al final uno se queda con el esquema de que sí, efectivamente el profesor no cubre ciertos perfiles de la evaluación, pues puede ser movido, no sé, va a conservar su fuente laboral en otro espacio, o qué condiciones, si te queda esta duda, si al final es laboral o efectivamente educativa. Esa pregunta se la hago a usted. Acercarme a las cuestiones que tienen que ver con lo constitucional y lo jurídico laboral. Efectivamente, el tema de la afirmación de que México no tiene constitución es muy interesante. Y quiero centrar el análisis en el aspecto electoral. Considero, desde el punto de vista constitucional, que los legisladores federales, llámese Cámara de Diputados, llámese Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados que ratificaron la reforma constitucional al artículo 26 y 27 de la Constitución en materia de petróleo, no tenían las facultades para hacerlo. Yo considero que esa reforma constitucional no tiene valor. Tendrá el valor de los procedimientos legislativos, pero la legitimidad no la tiene porque se trata de un concepto fundamental de la vida del país, que es la administración de sus recursos naturales y de un recurso natural estratégico que no solamente vale por el precio o el valor intrínseco que tiene como energético, sino también vale porque da muchas posibilidades a quien lo tiene, al país que lo tiene. Entonces, la decisión de que capital extranjero penetre en la riqueza nacional no le alcanza al Poder Legislativo Federal ni a las entidades, a las legislaturas de los estados. Ahí es donde adquiere fundamental relevancia la consulta que también se mencionó por una parte de los compañeros, que debe de hacerse al pueblo de México, porque no basta, no tienen legitimidad los legisladores, que es un puñado de personas, para decidir una cuestión tan importante, no solamente para estos días, sino para las futuras generaciones de mexicanos y para el futuro del país entero. No tienen derecho para haber tomado esa decisión tanto. Yo creo que ahí sí no podemos decir que sea una decisión que se pueda sostener desde el punto de vista constitucional. Efectivamente, no es constitucional esa decisión que tomaron los legisladores y tiene que someterse a la consulta de la población mexicana. Yo creo que eso es muy importante y muy necesario. La segunda pregunta, que tiene que ver sobre el outsourcing o subcontratación, que se le llama terciarización. Es complejo el tema laboral.
porque hay muchas posibilidades, muchas hipótesis. No podemos hablar y tratar igual a una empresa minera, una empresa como Teléfonos de México, una empresa de esas grandotas transnacionales, como una empresa familiar. Por eso yo hablaba de la realidad mexicana. Si nosotros hablamos de esas empresas que tienen despachos de abogados y tienen muchas posibilidades de defensa y redes de influencia, pues definitivamente va a ser muy fácil tratar los problemas laborales, porque tienen con qué defenderse. Pero si hablamos de un microempresario, de un empresario familiar que va al día, pues una demanda de un trabajador prácticamente lo puede llevar al cierre de esa microempresa, de ese microcomercio. Permítanme hacer aquí un recuerdo familiar. Pues nosotros somos 9 hermanos. Mi papá tenía una pequeña imprenta, tenía 3, 4 trabajadores. Y pues la familia vivía al día. Y de repente llegaba el actuario del IMSS, del Seguro Social, pues la embargaron a mi papá porque no había pagado las cuotas. Y ya teníamos una máquina de escribir de esas antiguas que eran del tatarabuelo, ¿no? Esa es la que siempre dábamos a mi papá para que quedara embargada, y ya pues, en cuanto podía pagaba sus cuotas y se regularizaba, y a los 2 o 3 meses otra vez llevaban a embargar y otra vez la máquina de escribir, ¿no? Entonces, a un microempresario con 9 hijos y que va al día, pues la carga de seguridad social puede terminar ahogándolo. Ahora, si uno o 2 de los trabajadores lo hubieran demandado y se generan las condenas laborales después de 3 o 4 años de salarios caídos, pues el papá simplemente no hubiera podido pagarlos, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar a qué tipo de patrones nos estamos refiriendo. Evidentemente, lo que se pretendió con el outsourcing es disimular la relación laboral y poner que una tercera empresa sea la que contrate a los trabajadores y sea la que asuma las cargas laborales y de seguridad social y no el patrón principal. Pero sí, en nada beneficia eso a los trabajadores, porque les está causando muchos problemas. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahorita yo estoy atendiendo un juicio laboral en Villahermosa, Tabasco. El caso es que es una empresa de limpieza que contrató a trabajadores para otra empresa principal. Llevamos un año en ese juicio, donde el trabajador no ha podido emplazar a la empresa del outsourcing porque no se encuentra. Sí se presta para simulación en perjuicio de los trabajadores, y es una tendencia mundial muy fuerte que está perjudicando mucho a los trabajadores, y donde la empresa principal está utilizando a estas terceras empresas para evadir sus obligaciones laborales. Quiero decirles también que sí hay justicia, y hay un grupo de magistrados del Poder Judicial que, cuando son este tipo de casos, defienden la defensa de los trabajadores y condenan al pago tanto a la empresa que está, a la tercera empresa, como a la empresa principal. Hay un criterio de unos magistrados que están defendiendo los derechos de los trabajadores y que están en contra de este tipo de simulaciones. Pero claro, implica abogados, implica pérdida de tiempo, es difícil a veces llegar a ese tipo de justicia a veces. Entonces sí, desafortunadamente lo que está sucediendo en la realidad es que están utilizando esas figuras para proteger a las empresas y perjudicar a los trabajadores. Y finalmente, en la cuestión de la inconformidad social, pues yo lo que considero es que cada quien, desde su propia trinchera y del área en que se maneja,
tiene que aportar. Yo creo que foros como este son muy importantes. Yo creo que acciones como la de Morena son fundamentales y que también esto se debe de llevar a cabo en el ámbito de la lucha jurídica, y lo que yo decía del federalismo, de que los estados también empiecen a defender su ámbito de competencia, su ámbito territorial, porque lo que sí también me parece un exceso es la cuestión del impuesto, la cuestión fiscal, que ahorita se está haciendo a nivel nacional, que todas las empresas tienen que reportar los ingresos directamente al SAT. Entonces, los estados, ¿de dónde van a sacar recursos para sus gastos? Si todas sus empresas que tienen en el estado de Oaxaca, por ejemplo, tienen que estar reportando los impuestos a la instancia federal, se me hace un verdadero exceso en contra de las entidades federativas. Y otra vez, centrar y fortalecer a las autoridades de Hacienda del juicio de las arcas de la federativa. Yo creo que ahí sí los gobernadores, los congresos estatales deben de tomar otra actitud más defensiva de sus facultades y no aprobar tan fácilmente ese tipo de reformas. Con respecto a la Constitución, efectivamente, bueno, los artículos fundamentales de la Constitución, que son el 3º, el 27, el 123, el 130, pues ya los despedazaron. Pero, como dije antes, la Constitución, según el artículo 136, es inmutable. Una cosa que hay que tener claro es que los derechos no se dan ni se quitan. Los derechos son derechos inherentes al ser humano. En la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU formulan esta cuestión, que es muy cierta. Entonces los derechos no nos los pueden quitar. O sea, no puede venir Peña, el PRI, el PAN y sus socios y quitarnos nuestros derechos. Los derechos nos pertenecen. Claro, la Constitución lo que hace es garantizar esos derechos, y tenemos que tener una Constitución que los garantice, pero no pueden quitarnos. Entonces necesitamos un gobierno en el cual se defienda la soberanía nacional, popular y los derechos de los mexicanos. Lo que tenemos es una dictadura de las grandes corporaciones disfrazada, ¿no? Con una democracia bipartidista y con todo un sistema en el cual impone siempre sus intereses, pero guardando las apariencias, porque supuestamente algunas cuestiones las deciden los diputados, los senadores o los ministros de la Suprema Corte o el Tribunal Electoral o el IFE o INE. Pero si vemos cómo funciona el sistema, bueno, hay una cúpula que es la que selecciona a todos los candidatos. Cualquier candidato del PRI o del PAN tiene que ser palomeado pues, por esa cúpula: Peña Nieto, Beltrones, Salinas de Gortari, Diego Fernández, Calderón, en fin, por las cúpulas. Entonces, los diputados y los senadores obedecen a los intereses de esa cúpula. Para que hubiera democracia tendría que haber una selección democrática de los candidatos al Congreso para que realmente representaran al pueblo. No es así. Posteriormente son los diputados que están manejados por esa cúpula los que eligen a los consejeros del IFE o del INE. ¿Y quiénes son nombrados? Pues gente que ya es incondicional de la mafia del poder. Son los senadores los que eligen a los ministros de la Suprema Corte y se van turnando. Una vez le toca al PRI escoger, otra al PAN, otra al PRI, otra al PAN. El año antepasado hubo un conflicto porque había 3 posiciones y no se podían poner de acuerdo, ¿no? Porque se la van caprichaneando. Entonces la Suprema Corte
justicia está compuesta por gentes incondicionales del PRI y el PAN. Lo mismo sucede con la Comisión de Derechos Humanos, también lo elige la cúpula del Senado, también es un incondicional. Lo mismo sucede con el Tribunal Electoral. Hay que recordar que el sexenio pasado pues, estaba la amiga de la escuela, esta Carmen Alanís, que era amiga de primaria, secundaria y preparatoria de Margarita Zavala. En fin, hoy en el tribunal está este señor Campos Luna, que pues es de una familia que está enquistada ahí en esta mafia del poder. Entonces, hay una mafia que pues nos entretiene con muchas figuras, ¿no? Que esta es decisión de los diputados, de los senadores, de la Suprema Corte, del Tribunal, del IFE, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos son incondicionales de la mafia en el poder, o sea, del PRIAN. Entonces lo que tenemos es una dictadura disfrazada, y es la dictadura de las grandes corporaciones, porque ni siquiera manda Peña o Salinas o Calderón. Ellos son gatos, viles peleles. O sea, Calderón es un pelele, Peña es otro pelele de las grandes corporaciones, que esos son los que sí deciden. Y entonces, bueno, todo lo que han estado imponiendo es los derechos de las grandes corporaciones. Todo lo que le interesa y le conviene a las grandes corporaciones se los dan. Que quiero el oro y la plata, que quiero el petróleo, que quiero la electricidad, lo que esa ley laboral no me sirve, pues te noto. O sea, por eso digo que estamos bajo la dictadura de las grandes corporaciones. Entonces tenemos que organizarnos para restablecer la Constitución. Creo que así como en el siglo pasado hubo un movimiento constitucionalista, porque Porfirio Díaz había pisoteado la Constitución, pues actualmente también tenemos que luchar por restablecer el artículo 3, el 27, el 123, el 130, y por garantizar nuestros derechos. Efectivamente, la Constitución sí necesita reformas, pero reformas que ayuden a que esos derechos se implementen. Por ejemplo, tenemos el derecho al empleo. En el artículo 123 dice que todo mexicano tiene derecho a un empleo digno. Bueno, sería buena una reforma que implementara la forma en que realmente cada mexicano pudiera acceder a un empleo, porque actualmente es letra muerta. Esa reforma sí es necesaria. En fin, todos nuestros derechos tienen que ser reales, y las reformas que lleven a garantizar estos derechos, esas son las que necesita México. Lo que hemos vivido hasta ahorita es una contrarreforma anticonstitucional que no tiene validez. Hace falta enderezar las cosas. Yo creo que la vía es la movilización de millones de mexicanos. Creo que la vía armada en la situación actual, hasta Fidel Castro ha escrito varias veces ya sobre el tema, no es viable, dado todo el avance tecnológico y todo el armamento y los sistemas que tiene el Pentágono, etcétera. Pues cualquier grupo armado que se levante, pues lo hacen pedazos rápidamente. Creo que la vía es la movilización consciente de millones de mexicanos para tomar el poder pacíficamente. Creo que no hay quien pare es más, ni siquiera una mayoría, con el 10%, somos 112 millones. Imagínense a 11 millones de mexicanos movilizándonos. Cae el gobierno. Entonces, para mí la vía es la movilización pacífica del pueblo mexicano. Y creo que las elecciones pues, son una vía en la cual pues, se puede avanzar, se puede incluso llegar al gobierno, teniendo claro que llegar al gobierno no es tomar el poder del Estado, porque aunque se llegara al gobierno, pues tenemos del otro lado el Congreso, los tribunales, etc. Y creo que lo que hace falta es tomar el poder del Estado, pero creo que la vía es por la movilización pacífica de millones de mexicanos. Creo que la vía armada sería un regalo que le daríamos al enemigo para que nos haga puré
rápidamente y entonces sí, no haya quien pueda cambiar las cosas. Muchas gracias.